Salud amigos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Hoy voy a hablar de lo difícil que es para un ser humano sujetarse a la autoridad de otra persona. Es muy difícil porque cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. Y ya veremos cómo el ejemplo que Cristo nos dio es totalmente diferente. Usted y yo viviríamos en un mundo perfecto, lindísimo, sin violencia, sin malicia, sin pecado, sin temores. Ese fue el mundo que Dios creó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ese mundo cambió de pronto y cambió por la mujer, no por el hombre. El Nuevo Testamento nos dice que Adán no fue engañado, fue Eva la que fue engañada. Y ya veremos las consecuencias de ese engaño. Y por supuesto Adán era su esposa, la única mujer que él había visto. Por supuesto ella era la primera mujer, posiblemente era bellísima y llena de salud y lindísima. Y entonces Adán decidió hacerle caso a su esposa. Y él también comió de la fruta que Dios dijo que no había que comer. Desde ese momento, el plan de Dios cambió. Desde ese momento hubo un cambio en las relaciones de Dios con los seres humanos. Y vamos a llegar a ver algo muy importante, que es la desobediencia del hombre. Capítulo 3 del libro de Génesis. Ahí vemos cómo Dios en realidad maldijo su creación. Y en esa maldición, desgraciadamente, fue el mundo entero el que sufrió. Los animales inocentes, las personas que vendrían. Y hay algo aquí en este capítulo que nos dice que Dios siempre castiga, siempre castiga. Vamos de los versículos del 8 al 24, y no voy a leerlo todo, voy a leer varios versículos. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el desierto, en el huerto. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieras? El pecado quita la inocencia. La desobediencia a Dios quita la inocencia. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí la Biblia no dice que Eva lo forzó a comer, que Eva tenía una ametralladora que disparaba muchos tiros, o que tenía un cuchillo en el cuello de Adán diciendo: si no comes como yo, te mato. No, nadie lo forzó, nadie lo forzó. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Siempre hay otro culpable, que no soy yo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, las serpientes no comen polvo, comen insectos. Algunas de estas cosas que se dicen en la Biblia son metáforas para otras verdades. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí viene entonces, por haber hecho eso, aquí viene la maldición que nos cae a todos. Versículo 16. Señor, ya sabemos que ese Dios es Cristo, el Hijo de Dios, que creó todas las cosas. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, en realidad debía ser del parto. Con dolor darás luz, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta frase de que el hombre es la cabeza de la mujer es una cosa tan difícil, especialmente para las mujeres americanas, de aceptar. Es que no les gusta. No les gusta porque no comprenden que siempre que Dios da una orden, pero siempre hay explicaciones que vienen. La explicación de lo que el hombre tiene que hacer para ser jefe sobre la mujer no está en este capítulo de Génesis, está en el Nuevo Testamento, que se lo voy a dar. No es un gobierno como de tirano, no es un gobierno como de Fidel Castro o como de todos los tiranos, los reyes que han existido en el mundo. No es un gobierno así, pero sí hay que entender que si hay algún problema y después de discutirse, el hombre dice que sí y la mujer dice que no, y no se pueden poner de acuerdo, Dios diría es sí. Muy difícil para las mujeres de tragar. Es una pastilla, una píldora muy grande, especialmente para las americanas, que no han tenido
una cultura de sumisión, ningún poder grande sobre ellas en este país, como por ejemplo las mujeres de otros países, las musulmanas, que no pueden enseñar ni la cara, solo ven a través de un velo, ahí no se sabe, no pueden ver, pero no pueden enseñar sus rostros, no pueden salir a la calle, no pueden manejar carros, no pueden estudiar, no pueden hacer nada. Pues eso no es lo que Dios dijo y quería. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Miren, aún en la iglesia hay hombres que le obedecen a la mujer. Perdónenme, pero eso sí que es una abominación grande. Eso no. Y yo voy a leer más cosas para que entiendan hasta dónde llegan los límites de esta maldición, porque eso es lo que es en Génesis 3. Y el hombre dijo, versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra. Bueno, vean las noticias esta noche y verán ustedes la maldición de la tierra. Maldita será la tierra. Acuérdense, en Génesis 1 leemos en los últimos versículos del primer capítulo de Génesis de que Dios dijo, revisó su creación y dice, todo lo que Dios hizo es muy bueno. Eso no se puede decir ahora de la tierra. Y sigue diciendo que va a tener que trabajar muy duro Adán, muy bien, como castigo por escuchar a la mujer, por permitir que la mujer lo mandara. ¿Cuántos hombres he visto yo que a veces me dan ganas de decirles, mire, señor, ¿por qué no se señora y toma el vestido de esa señora y se lo pone? Porque hay que tener mucho cuidado de no estar viviendo contrario a la ley de Dios. Sigamos adelante y verán que Dios tiene instrucciones para el marido, cómo tratar a su esposa, y para la esposa, cómo tratar a su marido. Entonces, el trabajo, ustedes conocen la canción, no la han oído, ¿verdad? El trabajo dijo Dios como castigo. A mí me llaman el negrito del batey, dice la canción, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, no trabajo. Bueno, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí se ve que hay más de un Dios. Pues ahora pueda que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto es una metáfora. Una metáfora, posiblemente había un árbol que daba una eternidad física. Pero cuando llegamos al libro del Apocalipsis, vemos que hay un río que imparte la vida. Exactamente qué fue el árbol de la vida. Puso a un arcángel a cuidarlo para que Adán y Eva no volvieran y no lo tocaran.
los echó del paraíso y puso, versículo 24, querubines. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que vivir en realidad en una tierra maldita por Dios. La gente no comprende eso. Ellos creen que este país es lo mejor del mundo. Por supuesto, ahora con la televisión es muy fácil notar que hay países tan lindos o mejores, con mejores sistemas y democracia que este. Por ejemplo, de donde yo vengo, Costa Rica, ha sido siempre una democracia muy linda. Es un país bellísimo. Hay lugares tan lindos como en este país. México es un país lindísimo. En realidad el mundo es lindísimo, pero el mundo entero está bajo la maldición de la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, hermanos, ahora voy al libro de Efesios 5, porque hay varias instrucciones muy importantes para el hombre y para la mujer, porque esto no es un asunto de autoridad como dictadura, es un asunto de autoridad con amor, autoridad cristiana. Vamos a Efesios 4, del 21 al 31. No, perdón, es Efesios 5, del 21 al 31. Someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Es muy difícil para una persona someterse a otra. Es muy difícil para nosotros someternos a lo que Dios dice. Muy difícil. Versículo 21, Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De manera que el marido debe ser cabeza de la familia y el salvador de la familia cuando hay problemas. Es una relación, el marido tiene que ser un Cristo para su esposa y para sus hijos, no un dictador con poderes superiores que no tienen límites o frenos. Versículo 23 otra vez, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando yo he dado este mensaje en la iglesia, cuando tenía mucha gente, yo podía notar que a las mujeres no les gustaba, a muchas de ellas, otras comprenden muy bien. Y se podía ver la cara de que no les gustaba. Bueno, la cara de falta de satisfacción. Versículo 24. Así
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos. Y no dice, estad seguros que sois tiranos como todos los tiranos que han existido en este mundo. Maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es un amor de servicio, es un amor de dar la vida si es necesidad, es un amor como Cristo nos ama, a fin de presentarla a la iglesia, versículo 26 primero, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por el bautismo, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo nunca he visto una iglesia así, francamente. Estuve muchos años en una iglesia grande y esto no creo que haya existido nunca. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sujeta, la sustenta, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Noten, Cristo siempre es nombrado en estos versículos. ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo de la iglesia, en una metáfora. Y Cristo ama a la iglesia y la amó tanto que fue crucificado por la iglesia. Y Cristo cuida a la iglesia, y cuando uno ora al Padre en nombre de Cristo, nosotros no lo vemos, pero estoy seguro que Cristo está hablando con el Padre, decir, sí Padre, hágalo Padre, sí Padre. Pero después la próxima parte de este mensaje va a ser muy importante, porque le voy a decir de una vez, pero le voy a dar la escritura después. Cristo se sujeta al Padre, y yo le voy a dar las escrituras. Así es que noten lo que dice: a las mujeres hay que amarlas y cuidarlas y alimentarlas, y cuando se enferman, hermanos, cuando se enferma una esposa, el esposo físicamente, pero su vida cambia. Y si es una enfermedad larga y dolorosa, el marido tiene que ajustarse a esa vida. El marido se convierte entonces en un Cristo completo, que tiene que hacer todo lo que la mujer necesita. Si por ejemplo, como en el caso de mi esposa, que no puede caminar, que está en una silla de ruedas, yo tengo que hacer por ella todo lo que pueda. Y si no lo hago, no estoy cumpliendo con el amor de Cristo. Y dice aquí el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne, de la carne de Cristo, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, por eso dejará el hombre
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Noten el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Así es que cuando ponemos Génesis 3 y Efesios 5, nos damos cuenta de que la autoridad del hombre que Dios le dio sobre la mujer, sobre la esposa, es una autoridad exacta a la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Cristo constantemente vela por su iglesia, la cuida, la alimenta, le enseña cosas nuevas para hacer pura, lo mejor que pueda hacer. Así nosotros en lo físico debemos de ser lo más dulces posibles. Yo sé que en todos los matrimonios llegan momentos de gritería. Esos momentos deben ser menos y menos y menos cada vez. Hermanos, las palabras matan, no el cuerpo, el espíritu. Acuérdense, toda la tierra está bajo la maldición de Dios por desobedecer. Pero en nuestros hogares, todos debieran estar, los hijos, la madre, bajo la bendición del Padre, bajo la bendición de tener un hombre, cabeza de esa familia, que se preocupa, que cuida, que trata bien a la gente y que cuando cometen errores, perdona, como Dios nos perdona siempre. Tenemos que ser un Dios, un Cristo en el hogar. Eso es lo que yo entiendo por someterse los unos a los otros. Y díganme, mujeres, ¿a quién no le gustaría tener un esposo así? Todas las mujeres desean un esposo así. Nadie es perfecto y los dos tienen que trabajar todo lo posible por llegar a esta relación que Dios quiere que tengamos. Ahora, hermanos, voy a pasar a otra parte de la sujeción. Cristo, cuando estuvo en la tierra, siempre se sujetó a la voluntad de su Padre. Voy a leer un par de escrituras para que ustedes vean eso. Vamos a Lucas 11, vamos primero a Marcos 14, versículo 36. Marcos 14, versículos 36. Versículo 36. Esta es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, pocas horas antes de ser arrestado. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan
comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dentro de pocas horas lo arrestaban y dentro de pocas horas lo iban a crucificar. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible, y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora, y decía: Padre, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa tan terrible. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta es una traducción que no me gusta mucho, porque debiera ser: que se haga tu voluntad y no la mía. Si vamos a Lucas 11, versículo, lo mismo. Lucas 11, versículo 2. Enseñándoles a los discípulos cómo orar, Cristo dijo, y les dijo, versículo 2, Lucas 11: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo. Eso es algo que es un... Cristo estaba siempre sujeto a la autoridad del Padre, sujeto, pero pedía, aún sabiendo que él iba a ser crucificado y que para eso había nacido y había venido a esta tierra. Todavía le pidió al Padre que si era posible, que él no fuera crucificado, que removiera esa necesidad, pero siempre dijo: que te haga su voluntad y no la mía. Ahora, vamos a ver algo aún más claro. Cristo está en el cielo y va a volver a la tierra, como todos sabemos, y él va a tener un reino. Y hay algo muy importante que quiero que sepan, porque esto indica la sujeción de Cristo al Padre. Ustedes oyen a los ministros de las iglesias protestantes y a los sacerdotes católicos, especialmente las iglesias protestantes, a donde hacen un énfasis en Cristo, Jesucristo. Y porque creen en la Trinidad, no entienden lo que les voy a leer. No entienden que en realidad, cuando Cristo venga a la tierra y después de cumplir con el mandato de su Padre de hacer un reino en la tierra y los 100 años más o menos para enseñar a todo el mundo, porque Dios dice que todos serán enseñados por Él, quiero que ustedes vean lo siguiente. Vamos a 1 Corintios 15 y ustedes verán aquí que Cristo, aún siendo Dios, y ya sabemos que Él creó los cielos y la tierra, ya sabemos que Él está sentado a la diestra de su Padre Celestial en el cielo ahora,
Ya sabemos que cuando vemos la última visión del trono de Dios, vemos al Padre y al Hijo. Entonces, hay algo que quiero que ustedes comprendan muy bien. Posiblemente ya lo saben. Pero quiero que comprendan muy bien que cuando ya Cristo ha cumplido con la obra que el Padre le dio de enseñar a todo el mundo, de restaurar el paraíso, noten lo que dice el apóstol Pablo de los versículos 24 al 28. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, el reino de Cristo no es de Cristo, se lo va a entregar al Padre Celestial. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Lo que está diciendo es que el Padre sujetó al Cristo todas las cosas. Pero aquí vamos a leer que Cristo se va a sujetar al Padre. Porque luego que todas las cosas estén sujetas, versículo 28, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, yo creo que este tema de la sujeción de la mujer al hombre, de la sujeción de Cristo al Padre, es importantísimo, porque en realidad cuando entendemos esto, podemos tener una relación mejor con el Hijo, que es el que está trabajando con nosotros por ahora, y tendremos también más conocimiento, entenderemos mejor cómo es que el Padre siempre está tratando de hacernos bien a través del Hijo. Hermanos, voy a leerles la última parte de mi mensaje. Puede ofender a personas que se hacen fanáticas de un partido religioso. Se hacen fanáticas de un partido religioso. En ese país, los republicanos y los demócratas. Hay fanáticos de los dos lados que ganan millones de dólares también, algunos de ellos criticando al otro partido, al jefe del otro partido. En este momento ya sabemos que las elecciones pasaron y que el presidente fue reelecto,
Pero hay algo que yo les quiero explicar a los cristianos. Y lo que voy a decir no es político, sino que es bíblico. Yo lo voy a demostrar aquí con 4 escrituras. ¿Son 4 o 3? Con 3 escrituras. Del libro de Daniel, que Dios es el que pone aquí en este país, en la Casa Blanca, o en Inglaterra, en el reino, que pone a los que gobiernan en el país que es, y la Biblia dice que es Dios el que lo hace. Y yo quiero que piensen bien, porque son escrituras en que Dios nos dice que no debemos ser fanáticos políticos para ningún partido, porque la autoridad es puesta por Dios. Ahora yo sé que la gente vota en este país, en otros países hay también elecciones, pero yo sé, pero ¿hasta dónde vale lo que hacemos en vista a lo que la Biblia dice? El versículo 21 de Daniel 2 dice: Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia y la ciencia a los entendidos. Entonces, Dios pone reyes y quita reyes. Bueno, en este país no tenemos reyes, pero tenemos un presidente. Daniel 4, versículo 17. Es una profecía una visión que está explicando Daniel. La sentencia es por decreto de los vigilantes, los ángeles, y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. De manera que podemos decir bíblicamente que el presidente ahora que está ahora, o que depende de la edad, de los años, de las etapas de tiempo. Por ejemplo, George Washington fue puesto, de acuerdo a las escrituras, por Dios. Y todos los presidentes, aún los peores. Y noten, Dios no escoge lo mejor de los hombres para nada. Noten las últimas palabras de este versículo. Él da el reino a quien quiere y constituye sobre el reino al más bajo de los hombres. Hermanos, piensen en esto.
vayan a primera a los Corintios 1 y leen lo mismo sobre nosotros, los que Dios ha llamado. Y dice que no somos los mejores, que no somos los más inteligentes, que no somos gran cosa, que nos llamó porque no somos nada. Es lo mismo con los gobernantes. Bueno, vamos a 1 Corintios 1 para que no nos alarguemos y podamos comparar lo que dice Dios con los lo que dice Dios con respecto a los gobernantes. Versículo 26, 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, que Dios llama a la iglesia, sino que lo necio. Si ustedes me llaman por teléfono, me dicen, usted es un necio, usted es un necio, usted es un ministro necio. Voy a tener que recordar esa escritura y decir, ¿cómo que yo soy necio? ¿Cómo que yo no soy el más grande, el mejor de todos? Léame esta escritura. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esos somos nosotros, ustedes que me escuchan predicando y yo que estoy predicando. Lo mismo, el mismo principio aplica en la Biblia a los gobernantes. Miren, hermanos, yo siempre hago una pregunta que a los americanos no les gusta y después me dicen, pero es que usted no quiere este país. Hay tantas cosas malas en este país. Entonces me llegan a decir a mí, es que América lo llaman. Es que América es el mejor del mundo y América es el otro. Y entonces yo le digo, pero miren, señores, están en la iglesia. Si usted fuera Dios, le voy a hacer una pregunta. Si usted fuera Dios, porque dicen que Dios bendiga a este país. Y yo digo, si usted fuera Dios, ¿usted bendeciría a este país? Antes de que me conteste, recuerde los asesinatos, recuerde las fornicaciones, recuerden los robos, los asaltos, recuerden todos los homosexuales que hay, recuerden toda la malicia, recuerden todo lo malo. Ahora dígame, ¿usted bendeciría a este país? Y no me contestan nada. Se van medio bravos conmigo, pero no me contestan nada. Lo mismo con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que entender que no somos nada. Y tenemos que entender que Dios gobierna sobre los hombres. Ahora, y eso quiere decir, porque yo he oído a muchos politiqueros en la televisión, en la radio, hablando muy mal, no solamente de este presidente, sino de todos los presidentes que ha habido, hasta donde yo me acuerde. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que respetar a las autoridades. Es una de las... Vamos a Romanos 13, del 1 al 8. Mire, a mí me mandan correos electrónicos y durante las elecciones varias de las personas que yo les he predicado, que ahora están en otra parte, me han escrito artículos
me dieron artículos horribles contra el presidente, ya una vez elegido. Entonces yo les leí estas dos escrituras que les voy a leer a ustedes ahora. Se los mandé por correo y les dije, pero mire, ustedes tienen que leer estas escrituras porque Dios dice que debemos respetar las autoridades porque las autoridades Él las pone de una manera o de otra. Ustedes han oído en español la frase, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 13. Verán ustedes que así como la mujer tiene que estar sujeta al hombre, así como Cristo estuvo sujeto al Padre y se sujetará al Padre después de terminar su trabajo en la tierra, así nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades. Romanos 13, del 1 al 8. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo no creo que nadie pueda decirlo en una forma más clara. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es como la ley de Dios. La ley de Dios nos dice en 1 Timoteo de que nosotros no tenemos que temer la ley de Dios mientras no la quebrantemos. Es algo que cuando uno hace el bien, la ley no se aplica. Porque, noten el versículo 4, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, versículo 5, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Acuérdense algo más, que cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, los judíos estaban bajo la autoridad del imperio romano. Fue el imperio romano el que crucificó a Cristo. Bueno, hermanos, horriblemente del presidente. Yo les escribí estas escrituras, se las mandé, y la siguiente escritura se las mandé también. Que no están muy contentos conmigo, pero hermanos, a mí no me importa que se enoje quien quiera. Yo soy bíblico, yo leo la Biblia, yo leo la palabra de Dios y digo la palabra de Dios, y la palabra de Dios no me da vergüenza. Y si ustedes no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo hoy,
búsqueme las escrituras que contradicen a lo que yo he leído. Y van a tener muchos problemas, porque yo he pasado 50 años estudiando la Biblia. Y yo la palabra de Dios la respeto. Yo la palabra de Dios no la represento mal. Yo la palabra de Dios es palabra de Dios, no palabra mía. Ahora, hermanos, mi última escritura, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Y esta escritura se la mandé yo a varias personas que me mandaron correos electrónicos muy duros contra el presidente después de las elecciones. Primera a Timoteo 2, del 1 al 4. De todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hombres, no por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, noten que hay que orar por los que están en autoridad. Con esto yo quería explicar hoy que es muy difícil estar bajo la autoridad. Es muy difícil sujetarse. Para las mujeres es muy difícil sujetarse a sus maridos, especialmente si sus maridos no hacen lo que Cristo hizo con nosotros. Para los politiqueros es muy difícil aceptar los designios de Dios. Y no estoy hablando de este tiempo. Durante todo el tiempo, desde la fundación de este país, desde que no existía este país, esto ha sido siempre lo mismo, hermanos. Por eso, hermanos, acuérdense de que nosotros debemos sujetarnos los unos a los otros, así como Cristo se sujetó al Padre y se sujetará después de terminar la obra. Y nosotros debemos respetar la autoridad, porque sabemos que esa autoridad viene de Dios y Dios no castiga si no hay razón. Así es que, hermanos, que Dios los bendiga. Acuérdense lo que yo siempre digo, que Dios bendice a los que le obedecen y que maldice a los que desobedecen. Y acordémonos, todos acordémonos que Dios está en control, que Él es el jefe máximo. Esto lo entiende el Hijo. El Hijo es sujeto al Padre. Todos nosotros, en respeto y en amor, debemos hacer todo lo posible por el bien de nuestros hermanos y hermanas cristianas. Esto es amor y esto es parte de la autoridad, y así es como Dios lo quiere.